Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, atención, porque yo también estoy con proceso bronquial y no puedo hablar mucho rato. Me da tos. Así que les pido las disculpas si por algún momento lo hago. Bien, vamos a explicar el día de hoy sobre enfermedades nutricionales. Que ustedes saben que cada una de las vitaminas o de lo contrario, fragmentos de ellas, la subdivisión de las vitaminas B, las vamos a ver, las vamos a repetir mediante la siguiente parte del curso de patología, que es patología especial. Entonces vamos hoy día a comenzar con empezaremos diciendo primero qué es la nutrición para luego hablar de nutrición. Entonces tenemos que la nutrición es el aporte de nutrientes, ¿no?, para mantener el equilibrio homeostático del organismo, ¿no?, a nivel molecular y macrosistémico, porque después vemos cómo intervienen todas estas proteínas, carbohidratos y grasas que van a ingresar conjuntamente con las vitaminas en este sistema total, ¿no?, de alimentos que vamos a consumir. Entonces, en los países del tercer mundo, la nutrición es deficiente en proteínas energéticas. Y esto es algo vital en casi todos los países, de que hay desnutrición por falta de proteínas, ¿no? Tenemos que la conformación de nuestros nutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas. Sabemos bien que los carbohidratos son importantes porque nos ayudan a la masa muscular, pero las proteínas son las que tienen que ver con toda la sinapsis y con todo el aporte en ADN y ARN. Por lo tanto, la importancia de las proteínas, que son las que tenemos que consumir primordialmente. Luego tenemos la energía. ¿Quién la da? Los carbohidratos, que nos sirven justamente para aquellos atletas que tienen, ¿no?, que tener una cantidad de energía para desplegar una actividad física, necesitan los carbohidratos y en menor cantidad las grasas y las proteínas, ¿no? Las proteínas nos van a dar otro tipo de actividades que no solamente la que más da para la energía es los carbohidratos. Luego tenemos parte de ellos los aminoácidos esenciales y grasos, que sirven para la síntesis de estas proteínas estructurales, funcionales y lípidos. Y luego vamos a tener las vitaminas y minerales, que son las que vamos a consumir generalmente en muchas veces a dieta, y que funcionan como coenzimas o como generalmente una función generalmente también hormonales, pero de activación de vías metabólicas, ¿no?, como el calcio, el fosfato, en los diferentes componentes estructurales, y que lo vamos a ver justamente cuando estudiemos parte de la patología, tiene que ver todo con lo que es sangre, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de desnutrición. La desnutrición puede ser primaria, como también puede ser secundaria. Entonces tenemos que la desnutrición primaria es decir, la falta del aporte directo, ¿no? Sin embargo, puede haber una desnutrición secundaria, ¿no? Resultados de que la persona, a pesar de que consume los alimentos, no los puede absorber adecuadamente, ¿no? Y entonces el almacenamiento es deficiente, ¿no? Y hay pérdida de nutrientes a pesar de que la persona, como les digo, consume. Eso ocurre muchas veces, y lo vemos, como desnutrición secundaria en pacientes con neoplasias. Se vuelven flaquitos, delgaditos. En las personas que tienen problemas de mala absorción, también. Ellos comen, pero se van en diarreas, ¿no?, vómitos. Eso ocurre generalmente tanto en niños como en adultos. La deficiencia de la vitamina A. En África decían que era por deficiencia de sal yodada, ¿no?, de fierro en los lactantes y en las gestantes. Por eso que en la actualidad lo que tenemos que tratar es que no haya déficit de hierro, sobre todo en una gestante, porque lesiona el sistema nervioso de su bebé
y nace con espina bífida, como también anencefálicos, ¿no? En cambio, tenemos que generalmente la deficiencia de sal yodada es lo que va a llevar a enfermedades de la tiroides, el bocio. Por eso es que ustedes ven que hoy en día, y sobre todo eso ocurrió en la sierra, pero ahora la sal ya le han echado yodo, entonces ya consumimos todo sal yodada. Por eso hay menos problemas de bocio, pero sí hay problemas de cáncer, ¿no? Y también vemos de que, incluso no solamente fierro, incluso han visto que ya existen galletas con fierro, con sal yodada, ¿no? Que se consumen y se están repartiendo en forma gratuita en los colegios. También deberían ser las universidades, porque se supone que ustedes, o sobre todo las chicas jóvenes, van a ser mamás. Y si tienen deficiencia de esto, van a tener niños con anencefalia o por falta de aporte. Por eso la dieta es muy importante, escoger los alimentos que consumimos para poder evitar estas enfermedades, que luego vamos a ver. La deficiencia del complejo B. Aquí tenemos que la vitamina B, por lo que la gente dice generalmente que hay que tomar mucha vitamina B, es porque realmente es importante. Todas las vitaminas B, que es la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B12, la B9, todas ellas tienen que ver con el sistema nervioso. Y todas ellas tienen que ver con la formación justamente de los glóbulos rojos, con toda la serie hematológica. Intervienen en diferentes aspectos. La vitamina B1, vemos que es hidrosoluble, ¿no? Está equivocado. Las vitaminas, empezando, ¿cómo son las vitaminas? Las vitaminas son liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son la A, la D, ¿no? La vitamina E y la vitamina K. Y sin embargo tenemos que las hidrosolubles son la vitamina C y todas las B. Así es. Entonces, y todas las B. Entonces tenemos que la vitamina B, tenemos que generalmente es una vitamina que tiene que ver con el nivel energético en el ciclo del ácido tricarboxílico. Esa vitamina B, como les digo, contribuye en el sistema nervioso. Se encuentra en el refinado muchas veces del arroz. Por eso que el arroz sí nos da el aporte de la vitamina B. Una de las vitaminas B, ¿no? Tenemos que la riboflavina es una vitamina también muy importante. Pero bueno, después decimos algunos productos o alimentos que lo contienen, ¿no? La vitamina riboflavina, que es la B2, es importante en la síntesis de los nucleótidos de flavina y es importante en el transporte de electrones y tiene reacciones de transferencia de energía, ¿ya? Entonces la niacina, no, esto está mal, es la B5. La B5 es la niacina. Y tenemos, no, la B3, porque la B5 es el pantoténico. El ácido nicotínico se sintetiza a partir del triptofano. Tiene un rol importante en la síntesis de dinucleósidos de la nicotina, y también de la adenina. Ocasiona la enfermedad de la peladra. Tenemos que generalmente estas vitaminas, miren cómo afectan, pueden afectar a la piel, que después vamos a ver, ¿no? Y a diversos órganos. La vitamina B5, que es el ácido pantoténico, tenemos que funciona como coenzima A y es un cofactor de la biosíntesis de los ácidos grasos. Y tenemos aquí que hay ciertos péptidos que también están incluidos dentro de lo que es la vitamina B5. Aquí vamos a ver que la vitamina B6 con la B12 y la B9 generalmente van a estar siempre unidas, ¿no? Porque todas ellas tienen una acción importante, ¿no? Para la activación de la vía metabólica de los glóbulos rojos, como también del sistema nervioso. Y que lo vamos a ver cuando estudiemos la parte, porque pues hemos llevado anemias, la anemia megaloblástica es vital, ¿no? Estas vitaminas que si existen no va a padecer la persona de esa enfermedad. Y que se asociaban, ¿se acuerdan? Al factor intrínseco, a la ausencia del factor intrínseco, y que llevaba a que el paciente generalmente va a bajar de peso, no va a tener una mala absorción, ¿no? Entonces la vitamina B6 actúa como una coenzima en las vías metabólicas que desempeñan un rol de mantenimiento de esta función inmunitaria de las células T y las células B, que son los linfocitos
también que van a influir aquí en esta piroxina B6. Luego tenemos la biotina, ¿no?, que se encuentra generalmente en las carnes, en los cereales, y es un cofactor del 5-carboxilasa y del metabolismo de Krebs, del ciclo de Krebs. Y la vitamina B9, que es el ácido fólico, y que se encuentra en muchas verduras, sobre todo, ¿no?, y es un cofactor de la vitamina B12 y interviene en todas las reacciones de metilación. Y luego la vitamina B12, que es la cianocobalamina, falta la secreción de este factor intrínseco, como les decía, en el estómago, e impide la absorción de esta vitamina y lo lleva al paciente a una anemia perniciosa, a una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre porque ella, miren lo importante que es en la zona del ilio, donde se realiza justamente la absorción en el intestino delgado, ¿no es cierto? Allí. Entonces tenemos la deficiencia de la vitamina B6, C. Entonces la importancia que hoy en día tiene la vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble, y que su deficiencia va a llevar justamente a una enfermedad que es el escorbuto, ¿no?, que afecta a todas las mucosas. Interviene también como agentes reductores biológicos de muchas reacciones de óxido de reducción, y vamos a ver que hay transferencia de protones. Esa vitamina tiene mucho que ver justamente en la restauración de la piel, ¿no? Si bien es cierto, esta vitamina interviene como un protector también para el envejecimiento, es una vitamina que activa también la función cardíaca, por lo tanto muchos pacientes lo utilizan, es aplicada por ello. Sin esta vitamina no hay biosíntesis de ciertos neurotransmisores, ¿no?, porque como por ejemplo la hidroxilasa B, la dopamina, o sea, por eso su vital importancia de la vitamina C, ¿no? Podemos ver que esta vitamina se encuentra generalmente en casi todos los cítricos, la vitamina C, y ella pues debe ser consumida diariamente, ¿no?, porque activa una serie de reacciones metabólicas en diferentes órganos, por lo tanto es muy importante. La vitamina D, también la calciferol, de mala absorción, falta de exposición a los rayos solares y puede ocasionar fracturas. Se dice que esta vitamina se le dice que siempre es muy vinculada a que no solamente se debe consumir la vitamina D, sino que se tiene que recibir los rayos solares para que esta sea bien absorbida, ¿no? Además de que ustedes saben la importancia que tiene en la parte ósea, ¿no?, y que a Dios gracias está hoy en día incorporada en algunos alimentos como la leche, tiene vitamina A, C, D, dicen. Y luego tenemos que también ella va a intervenir en fortificar los huesos generalmente, ¿no? La vitamina E, que es una antioxidante, protege los fosfolípidos de las membranas contra la peroxidasa lípica, y vamos a ver que tiene radicales libres que derivan del metabolismo celular. Generalmente esta vitamina E, que activa la parte hormonal, ¿no?, es un regulador hormonal, sobre todo lo consumen muchas mujeres pasadas los 40 años, y debe ser consumida. Luego lo tiene el maíz, el frijol, ¿no?, y tenemos que esta vitamina E también activa, evita la caída del cabello. Asimismo, que vemos que también activa de que tenga la persona una piel suave, ¿no?, pierda un poco la sequedad de la piel, ¿no? Entonces, por eso que es muy consumida por las mujeres que llegan a la etapa de la menopausia, porque justamente disminuye los estrógenos y hace que la piel sea más seca, necesitan de más cremas, y la vitamina E ejerce esa función, activa la regulación hormonal, ¿no? Es por eso que es importante. La vitamina E también inhibe, miren, la agregación plaquetaria. Sabemos que generalmente en esta etapa de la menopausia la mujer atraviesa un problema en que al no menstruar su sangre se hace más espesa, y por eso tiene tendencia a agregación plaquetaria. Y para evitar que se formen coágulos, ¿no?, y que sean trombos, esta vitamina evita que haya agregación plaquetaria. Hay conversión de estos nitritos de la dieta en nitrosaminas carcinógenas, que trata de proteger, ¿no?, de combatir que estos no se active, y interviene la síntesis de prostaglandinas porque inhibe la inflamación.
reduce la inflamación, ¿no? Luego la deficiencia de la vitamina K. La vitamina K también es una vitamina liposoluble que está presente generalmente en las dietas, en los vegetales, ¿no? Que tienen hojas verdes, como ustedes pueden ver y que lo consumen seguramente, la espinaca, la selga, la col, el brócoli, las hojas del nabo, ellas contienen todas ellas vitamina K, y el hígado y los lácteos, ¿no? Entonces vamos a ver que esa vitamina K también tiene una vital, la vitamina K también tiene una vital importancia. ¿Por qué? Porque ella también va a ser una activadora de todas las funciones que va a cumplir la serie hematológica, todo el grupo hematológico. Lo va a ayudar la vitamina K. Por eso es que ella ayuda a evitar de que haya una mala coagulación. Al contrario, su función es controlar de que no haya hemorragias, ¿no? La vitamina K, por eso les digo, protege tremendamente al ser humano frente a un corte, a un accidente. La vitamina K actúa justamente para tratar de parar el sangrado, ¿no? Entonces esa es su función, y por lo cual es una vitamina muy importante que tenemos que consumir todos los vegetales para poder tener el aporte de esa vitamina. Luego tenemos que las causas, ¿por qué se produce la desnutrición? Se produce porque hay ignorancia, pobreza, ¿no? Hay alcoholismo crónico, ¿no? Porque hay enfermedades crónicas agudas, como hay restricción de dietas autoimpuestas. Por ejemplo, puede ser que en algún país tales productos no se consumen por orden, entonces no hay el aporte porque hay una disposición. Luego, por pobreza, sí, muchos lugares no consumen. Miren los niños en África, ¿qué pasa? No tienen alimentos con proteínas y los niños son desnutridos, ¿no? Luego, que haya problemas de anorexia y de bulimia, ¿no? Que son dos patologías que tienen que ser también atendidas con la psiquiatría, porque se producen estas alteraciones que llevan a una desnutrición. Entonces, en la desnutrición proteico-calórica tenemos que hay un compartimento proteico somático, ¿no? Representado por el músculo esquelético, y hay un compartimento proteico visceral que está representado por proteínas en los órganos viscerales como el hígado. Luego tenemos que la desnutrición es grave, que puede llevar a la muerte incluso. Si una persona no tiene el aporte necesario en vitaminas, en proteínas, ese paciente va a morir. Las alteraciones durante el crecimiento. Sabemos muy bien por qué introducen y ustedes como futuros médicos, cómo van a orientar a la nueva mamá, cómo va a empezar la dieta en su bebé. Porque apenas nacemos no comemos de todo. Empezamos con la leche, y luego cómo introducimos las papillas, y luego cómo introducimos el resto de alimentos, que va a ser gradual, ¿no? Y que todo ello porque va a activar el crecimiento del bebé. Entonces, ¿por qué le decimos que tiene que comer tal cosa, tales productos, y empieza a darle a un bebé, por ejemplo, huevos sancochados, ¿no? Aplastadito, porque tiene que darle plátano, ¿por qué le decimos purecito de tal cosa? Porque estamos tratando de introducir la dieta para desarrollar su crecimiento del bebé, ¿no? De un inicio no le vamos a dar pues un banquete, una parrillada, no le podemos dar porque el bebé recién está formando, ¿no? También todos sus tejidos para adecuar a la digestión. Luego tenemos que aquí también puede haber, que lo vamos a describir, alteraciones que se producen por el kwashiorkor o el marasmo, que son grados de desnutrición que se producen en los niños que ya están muy desnutridos. Entonces, uno de ellos hablaremos también de las alteraciones por exceso, lo que es la obesidad. La obesidad es un exceso de grasa corporal, pero por incremento, y que incrementa, ¿qué hace? ¿Qué ocasiona este exceso? Incremento del peso, ¿no? Entonces también, hoy en día, ya con muchos estudios se dice, de que todos aquellos obesos, también los tenemos que mandar al psiquiatra. ¿Para qué? Para que controle por qué comen tanto, ¿no? Porque ya la alteración está a nivel cerebral, porque no tienen saciedad de su comida. Comen. O también la persona tiene una crisis depresiva
el cual su solución es comer para olvidar sus problemas. Así como hay personas que al contrario, frente a una depresión, más bien no comen, se castigan, no comen, en cambio otros se benefician, ¿no? Es así, de verdad esos extremos existen. Las causas de la obesidad son múltiples, ¿no? Y ocurren por factores, pero también hay casos en las personas que se engordan, así tomen agua. Estas son patologías mórbidas que hay también que escapan, ¿no?, a muchos controles que podemos hacer. Pero hay fallas ahí, tremendas. La herencia genética es muy importante. Claro, es lógico que tenemos que ver, si los papás son gordos, el hijo no va a ser flaco, ¿no? También salió un gordito comelón y adicto, ¿no? Entonces, el compartimiento del sistema nervioso, ¿no? Por eso les digo, el sistema nervioso tiene mucho que ver. Nuestro sistema nervioso es el que más debemos de cuidar. Y ustedes que están estudiando, jóvenes y adultos, es lo que más tienen que cuidar, su sistema nervioso. Es como su CPU, al que lo cuidamos, que no se nos pierda una información, que no nos pierda ni una foto, siquiera que hemos guardado. Así tenemos que cuidar nuestro cerebro. Porque aquí esto gobierna todo nuestro organismo. Si algún día no movemos el brazo, no es porque solamente el brazo no funciona, sino porque es que aquí, en lo que puede ser el centro, el eje de aquí, es lo que no funciona, ¿no? Entonces, tenemos que también el comportamiento del sistema endocrinológico y metabólico y el tipo de estilo de vida que lleva cada uno. El estilo de vida no solamente la dieta, el estilo de vida es cómo vivimos, cómo nos sentimos felices. Esa es la satisfacción que tiene el ser humano. Ustedes dirán, todos vienen a estudiar, pero cada uno tiene metas diferentes o ideas diferentes, pero que cada cual, como que dice, hay que hacer que cada cual todos sus objetivos los cumpla, porque así va a ser feliz, ¿no es cierto? Entonces, el estilo de vida es muy importante porque la persona tiene un equilibrio en su comida, o porque come de más o porque come de menos, o porque se castiga. De repente es una chica que quiere tener un cuerpo toda la vida 60, 90, 60 y entonces no quiere pues comer más porque no puede pasar de esa línea, ¿no? Hay esas cosas. Luego tenemos que hay dos causas principales. Mayor ingesta de calorías que las que el cuerpo gasta. O sea, así como nosotros consumimos, también tenemos que gastar energía, ¿no? Y es necesario muchas veces que hagamos actividad física, porque todos nuestros tejidos se acostumbran a esa actividad física, todos estos tejidos, ¿no?, cumplen sus funciones de oxigenación, ¿no? Y es así como nosotros vamos a ver que por qué se producen otras enfermedades. La menor actividad física, ¿qué provoca? ¿No? Que al contrario, si no hay actividad física, no se demuestra realmente el desgaste, ¿no? Entonces, tenemos que, se ingiere mayor cantidad de energía, es necesaria que ésta esté acumulada en forma de grasa, ¿no? Si se consume más energía que la necesaria, se utiliza como grasa, ¿no? Pero esta obesidad, que es el exceso de la energía, vamos a ver que tiene, ¿no?, sus consecuencias de por qué somos más gorditos. Entonces, la incidencia de se ha sacado un indicador que todos tenemos que tener, como medirnos nuestro índice de masa corporal para saber si estamos en equilibrio o no. Entonces, el índice de masa corporal, miren, la circunferencia de la cintura absoluta debe ser 102 en los hombres. Si pasan ese estándar, van a la obesidad. Y las mujeres 88, hasta 88 se considera. O el índice de cintura-cadera, mayor de 0,9 en los hombres y de 0,85 en las mujeres. Y son usados como medida de obesidad. Pero ¿cómo sacamos nuestro índice corporal? Sobre la masa, o sea, lo que pesamos, sobre la estatura al cuadrado. Y ahí sale nuestra fórmula, cuál es nuestro índice que tenemos que tener, ¿no? Entonces, hoy día justo, y fíjense, en estos días, esta semana justo estaba con una nutricionista conversando que está haciendo un trabajo que lo piensa presentar, donde ella no quiere, dice, a veces a la persona para medir la cintura hay que desnudarla, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un trabajo donde no desnude a la persona, simplemente le tome la cintura, o sea, el contorno del cuello. Y por el contorno del cuello se puede saber si la persona es obesa o no.
Y en verdad se ha sacado un estándar de 35 centímetros y lo describe en muchos artículos en internet. 35 centímetros, si pasa los 35 centímetros la persona es obesa o va a ser obesa. Pero si la persona mide menos de esos 35, entonces más bien le falta un aporte, ¿no? Le falta aporte nutricional, ¿no? Entonces, sin tener que desnudar a la persona, tan solo midiéndole el cuello podemos saber si tiene grado de obesidad. Y eso, en cierto modo, ya va a salir aprobado bajo un proyecto y va a ser aprobado. De la clasificación de la OMS, miren, ¿qué dice? ¿No? El índice de masa corporal, miren, bajo peso, la delgadez, ¿no? Toma la delgadez como leve, moderada y severa, y otro como normal, y otro como sobrepeso, ¿no? Ustedes pueden ver que ha habido algunas veces, incluso las imágenes en internet, de personas obesas que realmente ya no alcanzan ni en su cama, ¿no? No se pueden, no hay ni un mueble donde casi se puedan, normal que se puedan colocar, tienen que construir ¿no? con medidas especiales para estas personas tan gorditas, ¿no? Que debe ser una incomodidad tremenda, ¿no? Porque no todos nosotros sabemos que un gordito no se debe sentir muy feliz en su cama, ¿no? Darse la vuelta, ¿no? Moverse, imagínense, ¿no? Es un gran peso, y con el riesgo que rompa su cama muy rápidamente, ¿no? Entonces no es conveniente ser gordito. En la diabetes, entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué motiva esa obesidad que se acompaña a muchas enfermedades, como una de ellas la diabetes? La diabetes es un desorden del metabolismo, ¿no? Es un desorden. Y ese proceso, ¿y por qué se repite? Por eso digo, mamá gordita y embarazada va a ser probablemente diabetes. ¿Y su hijo qué va a ser? Otro diabético y otro gordito embarazado. Entonces, la diabetes es un desorden metabólico. El proceso se convierte, ¿no? El alimento que consume en cantidad se convierte en energía. Por eso la mujer gestante no debe ganar mucho peso. Ella debe comer por uno, no por dos. La gente dice, come por dos. Ella come por dos y come más, ¿no? No, tiene que comer lo normal, porque el niño va a aprovechar solamente algunos nutrientes, va a ganar el peso adecuado y no va a ser un gordo, ¿no? A eso se debe. La insulina es un factor importante en este proceso, ¿no? Para que se produzca la diabetes, porque vamos a ver cuáles de ellos necesitan insulina y cuáles no. Entonces tenemos que el páncreas se produce esto, ¿no? Porque hay una falla en este sistema donde el páncreas no produce, o lo contrario, no produce o produce muy poca insulina, ¿no? Y las células del cuerpo no responden a la insulina que produce. Eso podemos verlo en lo que es la hepatitis tipo 2. Generalmente la primera es lo que va a determinar la diabetes tipo 1. O sea, que no produce o se produce muy poco. Pero la otra, las células sí producen, pero ella no responde. Un grupo no responde a la insulina, ¿ya? Entonces, los tipos de diabetes. Aquí tenemos el tipo 1 y el tipo 2. ¿Ves? Estos tipo 1 van a ser dependientes de insulina, que comienzan con la infancia, ¿no? Se comienza en la infancia, generalmente hay muchos pequeños, o por eso vemos jovencitos, con diabetes senil, porque no producen insulina. El cuerpo no la produce y por lo tanto se tiene que inyectar insulina. En cambio, el grupo 2 tenemos que surge en los adultos y generalmente ellos producen insulina, pero no producen lo suficiente como para que ellos, sus células puedan aprovechar. Entonces, aquí tenemos que la diabetes, ¿no? Las células metabolizan la glucosa para convertirla en energía, pero tenemos que la glucosa, a través de estos alimentos, van a absorberla, ¿no? Va a absorber la digestión y así que circule la sangre y se distribuya a todo el cuerpo. Finalmente, esta sangre va al interior de las células para que ésta pueda ser utilizada. Y lo último que hace es que, bajo estos efectos de esta insulina, la hormona es secretada por el páncreas. También es necesario considerar a otra hormona, que es la importante, que es el glucagón, que es otra hormona pancreática que también eleva niveles de glucosa en sangre. En la diabetes mellitus tenemos que el páncreas no produce o produce muy poca insulina, que es la tipo 1, y las tipo 2 es aquellas que las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina que producen, ¿no? Generalmente esa
La 2 es la que tratamos con hipoglucinantes orales y la tipo 1 es la que utilizamos colocando inyectables de insulina, ¿no? Entonces, cuando se evita esta dificultad de entrada de la glucosa a la célula, es que aumentan los niveles de sangre, se llama hiperglucemia. Y esta hiperglucemia crónica se produce en las diabetes que tienen un efecto tóxico que deteriora diversos órganos, ¿no? Y altera también el funcionamiento de algunos sistemas y que puede llevar al paciente al coma e incluso a la muerte. Ustedes van a ver cuando ya pasen a clínicas lo sorprendido que es cuando vemos un paciente con coma, primero preguntamos si este coma es, ¿por qué no? Ver su historia, porque muchas veces son comas por coma diabético, ¿no? Y tratando de disminuir el exceso de glucosa, ¿no? Y poniéndole su insulina, el paciente disminuye, ¿no? Y el paciente regresa a la normalidad, ¿no? La diabetes mellitus puede ocasionar complicaciones microvasculares. Es por eso que ellos tienen muchos problemas. El diabético llega incluso a perder la visión porque afecta a los vasos, a las microarteriolas, las pequeñitas, ¿no? Entonces afecta a los capilares en sí y por eso tenemos que tienen alteraciones a nivel también periférico de los miembros inferiores, no hay muy buena circulación, ¿no? Alteraciones cardiovasculares relativas al corazón, los vasos sanguíneos incrementan los daños en el riñón, en los ojos, en el corazón y en los nervios periféricos. Miren. Reduce la calidad de vida de las personas e incrementa la mortalidad asociada a la enfermedad. Esta diabetes tiene un trastorno pues, endocrino metabólico crónico. Por eso que decimos que la diabetes no se cura, la diabetes solamente se trata, ¿no? Una vez adquirida, por eso que justamente muchos organismos internacionales intervienen en que cada vez busquemos la fórmula de poder controlar y que ya no haya diabéticos, ¿no? Afecta la función de los órganos del sistema en sí y tenemos que, mediante esto, disponen de la fuente energética del organismo, o sea, todo el problema metabólico que altera esta enfermedad, ¿no? Ahora tenemos lo que es lo contrario, paciente ya, los gorditos, los obesos, la diabetes, pero tenemos otros pacientes que son los anoréxicos. Los anoréxicos tenemos que es un trastorno alimenticio, ¿no? Que altera la relación de la persona con la comida, o sea, como que la persona se ha peleado con la comida, y tenemos que no quiere comer, ¿no? Y se produce una inanición autoinducida que ocasiona pérdida de peso. Se caracteriza por obsesión de perder peso. O sea, la persona está obsesiva porque se ve gorda y siempre quiere estar más flaquita, ¿no? La persona limita exageradamente la ingesta de alimentos al punto de poner en riesgo su vida. Distorsiona la percepción. La persona con anorexia, ella se ve con sobrepeso, pero a pesar de estar el peso muy bajo, sin embargo, la persona se siente gorda, ¿no? La anorexia no solo representa un problema en la comida, sino también que esconde una incapacidad de lidiar con problemas, estrés o ansiedad. En algunos de los casos, nosotros en el hospital hemos encontrado que algunas mujercitas que sufren de anorexia, porque muchas veces la que más sufre de anorexia es la mujer que el varón, tenemos que muchas chicas van con este problema de anorexia porque se han peleado con el enamorado, o le ha dicho el enamorado que está muy gorda. Entonces quieren adelgazar, porque piensa que adelgazando lo van a conquistar más. Ese es su problema de estas chicas, ¿no? No comer por esa ansiedad que tienen o ese problema que tienen del disgusto de la persona que ellas quieren. El no comer calma su ansiedad para ellos, ¿no? Eso es lo que ocurre en los anoréxicos. Los síntomas tenemos que ellos van a tener rechazo a la comida, insatisfacción con el propio cuerpo, o sea, ellos no se sienten conformes con su cuerpo y toda la vida se toman medidas, ¿no? La dieta es muy estricta y vamos a ver que están obsesionados por su apariencia, porque cada vez quieren estar más flaquitos. Tienen muy bajo peso, ¿no? En las mujeres vemos que otro síntoma es la falta de menstruación, muchas veces que ocasiona esta anorexia, ¿no? Incluso las puede llevar a la infertilidad. Miren, después que quieren estar enamorados, todavía todos los otros obstáculos que tienen que vencer. No tienen menstruación y además van a ser infértiles, imagínense. Entonces físicamente se observa en estas personas uñas y cabello frágil, fino, la piel se torna seca por falta de nutrientes, la piel se torna media amarillenta, eso es cuando ya llegan en las fases finales, ¿no? El tono muscular es débil, hay cansancio,
Y esta enfermedad puede estar acompañada de desórdenes de ansiedad, depresión y de adicciones. Ahí vemos que muchas personas adictas ahorita a la marihuana y a la cocaína tienen estos problemas también, ¿no? Entonces los tipos tenemos que los cambios biológicos es la elevación de la concentración de sérica de carotenos, hay una pigmentación amarillenta, el colesterol el colesterol de baja densidad, vamos a ver que está moderadamente bajo. El 50% de pacientes con anorexia nerviosa se observan hipercolesterolemias con elevado colesterol, ¿no? Entonces tenemos el colesterol y niveles normales de triglicéridos. O sea, puede estar elevado el LDL, pero sin embargo los triglicéridos pueden estar normales. Los trastornos que se producen son hipotalámicos y endocrinos. Entonces tenemos que en esta anorexia nerviosa vamos a ver que existe distorsión de estos mecanismos reguladores y centrales, ¿no? Que controlan el equilibrio físico y el equilibrio emocional, ¿no? Aparecen trastornos psiconeurometabólicos en la pérdida de peso, la desnutrición, y que generalmente es reversible, menos mal, la recuperación del estado nutricional en cuanto ellos entran en tratamiento. Por eso muchos pacientes que vienen con este problema de anorexia no solamente lo ve el médico internista, o de un niño no lo ve solamente el pediatra, tiene que mandarlo a psiquiatría para superar, ¿no?, conjuntamente los problemas por los cuales le lleva a esa anorexia nerviosa. Entonces tenemos que hay diferentes alteraciones neuroendocrinas y metabólicas. Al nivel del eje hipotalámico tenemos a nivel hipófiso gonadal, tenemos que hay la aparición de amenorrea secundaria, ¿no? O sea que pierden la menstruación, y luego pérdida de peso que lleva a esta conducta anoréxica. Y vamos a tener cambios dietéticos que se producen, cambios hormonales, modifican el ciclo menstrual. Los ovarios de estos pacientes son mucho más pequeños que de las mujeres normalmente hormonales, ¿no? Hay recuperación con la recuperación del peso, el tamaño ovárico puede normalizarse, ¿no? Y vamos a ver que el eje hipotálamo, y gonadal y este es tiroideo. En algunos síntomas que vamos a ver en estos pacientes son de hipotiroidismo. La piel está seca, estreñimiento, hipotermia, o sea, frío, y sensación aumentada del frío, ¿no es cierto? Y cuando es el eje hipotálamo suprarrenal, aquí vamos a ver que se produce este cambio de niveles de hormonas de los glucocorticoides, y vamos a ver que tienen aumentos variables del cortisol, concentraciones de cortisol libre en la orina, que también son mucho más altas. Luego la hormona de crecimiento, miren cómo falla la hormona de crecimiento de la anorexia nerviosa. Las concentraciones van a ser generalmente variables y estando elevadas en el 50% de casos. La anorexia nerviosa aumenta la secreción de la hormona de crecimiento y podría servir para obtener energía y estimular la movilización de los depósitos de grasa y favorecer la lipólisis. De la hormona antidiurética, no pueden concentrar su orina y son sometidas a una situación de privación de agua. El 50% de estos pacientes anoréxicos presentan también, ¿no?, un cuadro de diabetes insípida, ¿no?, parcialmente. Esta hormona antidiurética es segregada al plasma, pero también al líquido cefalorraquídeo por el sistema nervioso central, y su secreción puede influenciar en muchas funciones, sobre todo, ¿no?, conductuales de la persona. La termorregulación, porque estos pacientes tienen frío, ¿no?, porque han perdido toda su masa muscular y de tejido adiposo. Más que las mujeres, saben que las mujeres tenemos más tejido adiposo que los varones, ¿no? Los varones son más músculo, no tienen mucho tejido celular subcutáneo. En cambio, quienes tenemos más tejido somos las mujeres, que se disminuye en la etapa de la menopausia. O sea, cuando llega la menopausia y se va la adultez, por eso las personas mayores empiezan a adelgazar, además que empiezan a descolgar sus tejidos porque ya no hay estrógeno y el tejido graso disminuye. Por eso que ustedes ven en televisión que dicen, tome leche, ¿cómo se llama? Ensure, ya, tome Ensure, porque el Ensure le va a proteger que la masa corporal se conserve en la persona, y no tiene unos componentes que hacen que la persona mantenga
el colágeno también ayuda a que la persona sea más durita, tenga más tono y evite que las mujeres mayores se les cuelguen los senos, se les cuelguen las piernas, ¿no? Eso ocurre. Entonces, la termorregulación es un trastorno hipotalámico que describe en estados agudos la hipotermia o hipertermia. En la anorexia nerviosa vamos a ver que esas personas van a tener más frío, ¿no? Caída rápida de la temperatura corporal, tienen escalofríos, esos son sus síntomas, ¿no? Entonces miren en una paciente, aquí tienen una mujer que está flaquita, no hay, miren cómo está su se ve como si fuera un tiraje intercostal, ¿no? Y miren, ya no hay ni siquiera glúteos, están totalmente como un lapicito, derechas, ¿no? Miren, igualmente, porque todas quieren ser flaquitas y pierden su masa muscular. La bulimia es otra patología. Y tenemos que la bulimia son periodos restrictos. Estos pacientes, ¿qué pasa? Tienen periodos en que comen mucho, ¿no? Comen, se alimentan mucho, pero luego estas ingestas copiosas terminan en vómitos, ¿no? Entonces tienen episodios de ingesta copiosas, con cantidad de alimentos seguidos de vómitos inducidos por laxantes o diuréticos, ¿no? Estas situaciones de sobrealimentación se llaman atracones. Atracones se hace cada persona, porque no es que come poquito, sino un montón, ¿no? Y tenemos que luego de esta, pero esto ocurre también porque tal vez esas situaciones emocionales, ¿no? Sociales o clínicas, que producen episodios de ingesta exagerada a no ser la bulimia, ¿no? Entonces, frente a estrés, hay muchas personas que quieren más de lo habitual, no se comen, van y no se comen un almuerzo, sino 2 almuerzos juntos, ¿no? Y recién se sienten satisfechos. Entonces, es frecuente escucharlo en adolescentes en exámenes en época de examen. No sé, por aquí habría que hacer un estudio. De repente, antes del examen, ¿quién de ustedes come más? Mira, pero la diferencia es, la bulimia radica en la ingesta, vuelve a lo normal, y luego transcurrido el periodo de exigencia extrema. Algunas patologías, vamos a ver, que llevan al exceso que nos puede llevar a un hipertiroidismo, a la diabetes. Que son estas personas con bulimia, tienen una ingesta excesiva, ¿no? Pero también puede ser después acompañado de periodos de anorexia, donde no comen, ¿no? Y generalmente tienen aquí, miren, la bulimia. La comida de ingestión es bien rápida, comen rapidísimo, ¿no? Sin dar tiempo a saborearla siquiera. Pasa, como el pavito, ¿no? Rápido comen. Y los alimentos consumidos generalmente son carbohidratos, grasas, toda la comida chatarra, ¿no? Y luego de estas grandes comilonas, ¿no? Es porque ellos tienen distintos orígenes, aburrimiento, depresión, ansiedad, enojo, y luego miren, y termina ahí vomitando, ¿no? Eso es lo que ocurre en nuestros pacientes. Entonces, tenemos que estas personas, su síntoma es comer descontroladamente, ¿no? Incluso periodos de 2 horas, incluso cada 2 horas pueden comer las personas. Sensación de no poder parar de comer. Hay ayunos o dietas muy rigurosas para compensar los excesos de esta dieta. Provocan vómitos a la persona, ¿no? Aparecen también, tienen un aspecto, ¿no? Aparentemente saludables, que creen porque tienen un cuerpo llenito, ¿no? Después tenemos abuso de laxantes y diuréticos, ¿no? Y a menudo están en el water vomitando, ¿no? Tenemos la preocupación, ahora después es el propio peso. Las mujeres tienen menstruaciones irregulares, si es que ocurre esto en una mujer, y los problemas con la dentadura. Va a haber varios por la ingesta, ¿no? Excesiva, porque todo el momento están masticando ellos, ¿no? Cambios de humor y de depresiones son fácilmente detectables en estos pacientes. Miren, por eso les decía que los 2 extremos tienen que ir a tratamiento con psiquiatría. La persona está preocupada constantemente por pensamientos en la comida. Siempre está pensando en qué va a comer, ¿no? Y tienen un peso, pues, y luego ¿qué hacen? Tienen pena de haberse traicionado su aspiración de peso ideal. Quieren tener peso ideal, pero sin embargo comía tanto que ya no es ideal. La ingesta compulsiva termina
debido al malestar abdominal, ¿no? Y tenemos que la aparición de otra persona, recuperación de control o sensación de sopor. Luego tenemos que esta persona se culpa y se atormenta por la sensación de la pérdida de control de por qué come tanto. El método generalmente es la purga, o sea, darle laxantes, ¿no?, específicos para que luego, ¿no?, hacer que esta persona controlarla, ¿no?, para que ya no tenga más vómitos ni más laxantes que consumir para tratar de controlar el exceso de comida, ¿no? Entonces, miren, ahí están, algunas veces se provocan ellos el vómito. Ahora, hay dos patologías importantes que ocurren en los niños por desnutrición. Entonces tenemos que en los niños el kwashiorkor es una patología y el marasmo es la segunda patología que ocurre en los niños. El kwashiorkor es una forma de malnutrición. Se observa muy común en los niños de 1 a 3 años, pero puede aparecer a cualquier otra edad, ¿no? Los niños tienen una dieta, por lo general, baja en energía y proteína, también otros nutrientes, porque ellos recién están apareciendo, ¿no?, a consumir los alimentos. La alimentación en los niños son principalmente por carbohidratos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿qué empezamos a darle a un bebito? Leche y luego papillas de papita, de plátano, ¿no? Entonces, imagínense, esos son carbohidratos que comen en un inicio. Luego, otros alimentos, ¿no?, los alimentos de mucho volumen generalmente son estos carbohidratos, porque le tienen que dar masa corporal al bebé, empieza a ponerse más gordito, ¿no? Pero ya después vamos introduciendo las siguientes dietas. El kwashiorkor se asocia a enfermedades infecciosas, muchas de las veces, ¿no? La diarrea, las infecciones respiratorias, el sarampión, los parásitos intestinales y otras entidades que son habituales, ¿no? Tenemos que generalmente estos casos los vemos, como les decía, en Sudáfrica, ¿no? En África, donde los niños generalmente hay muchas infecciones respiratorias, hay muchos parásitos, porque no hay un control adecuado por problema de pobreza. Entonces, estos niños con parásitos son flaquitos, pero tienen un abdomen muy grande, porque están justamente con cantidades de parásitos, porque no son desparasitados, no tienen una buena dieta, no tienen un control, ¿no?, de instituciones que les ayude a superar este problema. Se producen por pérdida, y además estos niños tienen pérdida de apetito, ¿no? Es la causa más importante de malnutrición, ¿no?, o de problemas de malnutrición proteica grave, ¿no? La infección, como fiebre, ocasiona la mayor pérdida de nitrógeno en el organismo y solo se reemplaza en una dieta con proteínas. Si no hay proteínas, mucho de esto, de todo lo que tiene que ver con nitrógenos está en las proteínas y no hay este aporte, ¿no? Entonces estos niños, vamos a ver que tienen edema, va a haber hinchazón, a pesar que son delgaditos, pero después vamos a ver cómo generalmente el edema son en su abdomen, ¿no? Hay retardos de crecimiento, ¿no?, hacia los indicadores normales del desarrollo. Emaciación, las piernas, los brazos y las piernas del niño son delgados, sin embargo, porque no hay masa muscular, ¿no? La infiltración de la grasa al hígado. Vamos a ver que se haya en un examen post-mortem la presencia de un hígado con una hepatomegalia, un hígado muy grande, ¿no? Los cambios mentales que producen en estos niños son generalmente niños apáticos, ¿no? Su entorno son algo irritables, ¿no? Se suelen molestar muy fácilmente, prefieren permanecer en la misma posición, ¿no? Y casi siempre están tristes, no sonríen, ¿no? Es raro que tenga apetito incluso, porque ya para él es normal no comer, ¿no? Los cambios en el cabello, vamos a ver que su cabello se vuelve sedoso y delgado. El cabello africano tiene una consistencia apretada, pero vamos a ver que carece de brillo, es opaco y puede cambiar su color de cabello castaño o rojizo, rubio. Aquí, por ejemplo, en nuestra sierra peruana, vemos que hay muchos niñitos de la sierra que vienen y parecen gringuitos, están rubiecitos, pero no es porque sean rubiecitos, sino porque están desnutridos. O sea que el cabello rubio no siempre es un indicador del color, sino hay que ver cómo está el cuerpo y está desnutrido muchas veces, ¿no?
Entonces, al microscopio vamos a ver que este cabello arrancado tiene cambios en la raíz, que su raíz es muy delgada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes necesarios. Entonces, ¿quién tiene que ver con ello? También la vitamina E, ¿no? La vitamina A, ¿no? Entonces tenemos que ver que generalmente en América Latina se han descrito bandas de cabellos descoloridos como signos de kwashiorkor, ¿no? Y tenemos que también hay tendencia de cabello color rojizo, justamente producto de la desnutrición. Entonces tenemos que ver que hay la adaptación de esta baja ingesta proteico-calórica. Tenemos que aquí la baja ingesta, miren, y el gasto calórico. Vamos a ver cómo ellos, todos estos influyen, ¿no? ¿Por qué se presenta la baja ingesta y el gasto calórico? Vamos a tener que la persona, pues la actividad física va a estar disminuida. El tiempo de renovación celular disminuido, ¿no? Va a haber crecimiento disminuido, metabolismo basal disminuido, el catabolismo proteico muscular aumentado, por eso son flaquitos, no tienen brazos y piernas flaquitos, y tienen, ¿no? También incremento de los aminoácidos libres, ¿no? Tienen que echar mano porque no hay otros elementos proteicos para aportar al esfuerzo, al gasto calórico que tienen que hacer. Y aquí tenemos cómo va a estar en estos niños el problema de las hormonas. La insulina disminuida, la hormona de crecimiento y el cortisol, vamos a ver que está aumentada, ¿no? Acá, miren, el cortisol, y disminuido más bien, va a estar disminuida el TSH y las catecolaminas. Entonces, tenemos que, generalmente, estas son todas las fallas que existen porque cuando no hay ingreso de proteínas, entonces, por lo tanto, no va a haber, ¿no?, un balance con las calorías o la energía que va a tener la persona. En la malnutrición, vamos a ver que la malnutrición también, pues hemos dicho que las infecciones es uno de los factores, ¿no? Y también que va a haber un edema, una hepatomegalia, una anemia, una hipoplasia epitelial intestinal, ¿no? Si no hay mucho aporte en nutrición, en proteínas, miren cómo está el intestino, ¿no? Entonces, todo ello, ¿qué conlleva? Aquí, en las infecciones, va a actuarse a nivel de los macrófagos, produciendo una interleuquina, ¿no? Y tenemos que los factores de necrosis tumoral van a estar también ahí activados, y la interleuquina 1, ¿no?, como factor radicales va a tener disminución al cortisol, aumento de la insulina y aumento de la aldosterona. Mientras que aquí en estos casos que se produce la hipoplasia epitelial y la anemia, que va a tener un aumento de la síntesis proteica en la fase aguda, disminución de proteínas visceral y disminución de la albúmina y las globulinas, ¿no? Eso es lo que tenemos en estos pacientes por malnutrición. Miren, este es un caso de pelagra, donde miren cómo está este niñito. Miren, bueno, ¿cómo se llama?